Dios les bendiga, más hermanos, y bienvenido más a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen. Y en este día pues tenemos el otro estudio más de Escuela Dominical, que es bastante interesante. Y muchos de nosotros nos preguntamos a veces acerca de la seguridad. Por ejemplo, cuando vamos a un evento especial, pues especialmente en las escuelas, que todo lo que está pasando, pues queremos que haya seguridad para que nosotros podamos disfrutar con nuestra familia, nuestros hijos y nuestros seres queridos, sin tener que preocuparnos que nos van a atacar o que va a haber un problema, un altercado, y vamos a tener que salir corriendo. Nuestras vidas van a estar en peligro, y aún las vidas de nuestros seres queridos también. Pero en este día vamos a hablar acerca de la seguridad, que es de seguridad para el pueblo de Dios. Y sabemos pues que hemos estado tocando acerca de lo que es el milenio, lo que viene después de la Armagedón y esas cosas. Hemos estado hablando del libro de Isaías. En el estudio de hoy, que es el número 21, que se titula La seguridad para el pueblo de Dios, como lo había dicho, pues vamos a estar hablando acerca de la seguridad pues, que Dios nos provee a nosotros como pueblo, y las cosas grandes y las promesas que vienen acerca de eso también. Y la base bíblica se encuentra en Isaías 41, del 1 al 13. Los tres objetivos de la clase es: número 1, conocer las condiciones para la seguridad del pueblo de Dios. Número 2, establecer la diferencia entre la fuerza humana y el poder de Dios. Número 3, afirmar su esperanza en la promesa de la intervención divina. El pensamiento centraliza: la seguridad de Dios produce confianza y paz en el corazón del creyente. El texto áureo dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas más, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, 13. Dice que dice el texto. Ahora vamos a leerlo una vez más. Dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Una promesa bastante grande ahí. Sabemos que Dios pues la palabra dice que en él no hay sombra de variación. Por lo tanto, cuando el Señor promete algo, Él lo cumple. No tenemos que dudar, porque Él de verdad nos va a ayudar. Y esta palabra pues nos habla a todos que mientras hagamos la voluntad de Dios y busquemos y nos metamos con Dios, pues entonces esa seguridad siempre va a estar con nosotros. Una persona pregunta: ¿cómo hacemos? Nosotros sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Y si nosotros pues leemos la palabra de Dios, nos sometemos a ella, oramos, ayunamos, nos apartamos del pecado, vivimos una vida agradable a Dios, nos congregamos también, pues entonces no tenemos que tener problemas acerca de nuestra seguridad, porque el Señor nos va a cuidar de los problemas, y si en dado caso pasamos por problemas, pues no nos van a destruir o nos van a hacer daño. Y dice aquí en Isaías 41:1, en la lectura del estudio bíblico en sí, dice: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente en juicio. Fíjate que la palabra esfuércense, una palabra muy importante, aparece 16 veces esfuérzate, aparece 16 veces en la Biblia. Y esa es una palabra que el Señor pues nos ayuda, nos ayuda, sí, y a la misma vez nos dice a nosotros que nos esforcemos. El esfuerzo es muy importante para nosotros poder alcanzar esa bendición, y a la misma vez permitir que Dios pues más obre nuestras vidas y alcance las vidas que lo necesitan a Él también. Continuamos leyendo. Dice que quien despertó del oriente al justo, lo llamó para que siguiese entrego delante de las naciones, y le hizo enseñoreal de reyes. Los entregó a su espada con polvo, como hojarascas que su arco arrebata. O sea, viene siendo como una pregunta ahí. O es una pregunta, pero tiene un signo de pregunta ahí. Y dice: lo siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros.
Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron y se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. ¿Sí? La palabra que habíamos hablado. Continúa más adelante, dice: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendías, o de la descendencia, de Abraham, mi amigo. Fíjate, es una cosa bien tremenda e importante aquí, que el Señor llama a Abraham su amigo. Eso que digo, que el término amigo es bien importante, y hay personas pues que no le importa mucho una amistad de una persona, cuando eso tiene un simbolismo. La verdadera amistad tiene un simbolismo muy grande, que aquí mismo Dios mismo usa esa palabra también. Continuamos leyendo, dice: porque tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana, te llamé y te dejé, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan en contra de ti será avergonzado y confundido, serán como nada, y perecerán las que contienen contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué cosa tan tremenda es, una promesa ahí de seguridad muy importante, especialmente cuando uno está pasando por prueba y persecución. Pues es algo que le alienta bastante a uno para que uno siga echándose adelante y confiando más en Dios. Porque déjame decirte, a veces personas confían en el hombre, otros confían en el dinero, otros pues en cosas pues, que no, materiales que se desaparecen con el tiempo. Pero con los que confían en el Dios son firmes y son personas pues que pase lo que pase, Dios los va a ayudar y siempre van a pasar a otro nivel espiritualmente, porque ellos mismos se esfuerzan en confiar en Dios cada vez más para poder pasar por lo que están pasando y a la misma vez ayudar a otros que lo necesitan también. Pero vamos a continuar leyendo y dice: en este capítulo encontramos tanto un desafío a los idólatras como palabras de consolación para el pueblo de Dios. No hay duda que el ánimo de la nación de Dios había decaído por causa de su enemigo y la debilidad de ellos para confrontarlos en circunstancias difíciles. Es cuando más apreciamos las palabras de estímulo de la fe que necesitamos. La historia de Israel está marcada por la experiencia dolorosa del cautiverio y la opresión y el acoso de sus enemigos. Semejante a ellos, la iglesia del Señor está llamada a enfrentar diversas pruebas y amenazas del enemigo. En su viaje de confirmación a las iglesias nacientes, el apóstol Pablo expresó: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Y el mismo Señor advirtió a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En circunstancias difíciles es cuando más apreciamos las palabras de estímulo y la fe que necesitamos. En momentos cuando el mundo es sacudido por violencia y terrorismo, como creyentes tenemos que armarnos de pensamiento de seguridad que nos da la palabra, a fin de no ser arrastrados por la histeria colectiva. Sí, porque no importa lo que esté pasando en el mundo, nosotros no podemos dejarnos llevar
como el mundo, por las cosas que están pasando, para que nos haga sufrir a nosotros, porque nosotros tenemos fe en Dios y confiamos en un Dios vivo. Pero no podemos permitir que las cosas que pasan en el mundo y las cosas que Satanás en contra del mundo, pues nos ataca a nosotros y nos lleva a nosotros a una estabilidad mental, la que no podamos ni dormir, ni comer, ni nada. ¿Por qué? Ni orar. ¿Por qué? Porque estamos pensando en los problemas que tenemos o lo que va a pasar. No podemos estar así. Continuamos leyendo. Dice, el capítulo de Dios, el cuidado de Dios, pero se manifiesta en la defensa que hace a su pueblo frente a las naciones paganas. Él siempre toma la iniciativa de mostrar su justicia a pesar de la maldad del corazón humano. Dios quiere establecer el diálogo conciliador antes de imponer un juicio por su autoridad. Todo esto revela a un Dios que ama la comunión con la humanidad. Ahora, la queja de Dios es en diferencia de su pueblo a la invitación de venir a Él. Extendí mis manos a Jacob en el día de la prueba, en todo el día, a pueblo rebelde, el cual anda por camino que no es bueno, en pos de pensamientos, dice aquí, Isaías 65:2. Su propósito no es condenar, sino salvar primeramente, dirimiendo la distancia que separa a los pueblos de su presencia. Hazme recordar, entremos en el juicio juntamente, habla tú para justificarte. Está eso en Isaías 43:26. Es así como trata Dios con quebrar las barreras del distanciamiento para promover la comunión rota por el pecado. El distanciamiento traerá como consecuencia un sentimiento de inseguridad vulnerable que solo puede ser reemplazada por la presencia de Dios con su pueblo. Continuamos leyendo, dicen, en estas ocasiones los reyes paganos sirvieron para castigar a Israel, y ahora Dios usa a Ciro para salvar a su pueblo escogido, recordándole que fue él quien levantó a ese guerrero conquistador para convertirlo en instrumento de liberación para ellos. Las manifestaciones del poder de Dios producen temor en las naciones paganas, tal como él había prometido antes a su pueblo de Israel. Deuteronomio 2:25. Fíjate, y Ciro, hay una profecía en la Biblia que la cual Dios lo llama a su siervo, porque ¿verdad? Hizo la voluntad de Dios, a pesar que no era judío o cristiano, porque el cristiano no estaba en ese tiempo, pues él hizo la voluntad de Dios, libertar al pueblo de Israel. Por lo tanto, pues Dios en la escritura usó un profeta para una profecía, la cual hablaba de su nombre, Ciro. Y continuamos leyendo, dice, y añade el Señor, que nadie sostendrá delante de vosotros miedo y temor de vosotros, y pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como os ha dicho, Deuteronomio 11:25. Lo hermoso es que hallamos una afirmación que nos dice a nosotros los creyentes, como herederos de la promesa misma del Señor, declara que Él estará también con los postreros. Nuestra seguridad está garantizada por el mismo Dios, y la dignidad y consideración que podemos recibir es el fruto de su intervención en nuestro favor. Continuamos leyendo, dice, Dios intenta crear la convicción en los babilonios sobre la inutilidad de sus dioses, y él mismo al mismo tiempo consolar y estimular a su pueblo y mantener con la confianza en él, Cuando las naciones paganas se enteraron de lo que Dios de Israel estaba haciendo por su pueblo,
se produjo una gran conmoción entre ellos. El temor los inspiró a buscar el refugio en sus dioses y se comenzó un movimiento para afirmar el culto de sus divinidades. Los poderes de las tinieblas no conocen otra fórmula que no sea la alianza para sobrevivir el mal y se unen para darnos la impresión que ser fuerte. Isaías 41:6. No puede ser más que elocuente. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. ¿Acaso no es esta una lección que debemos aprender nosotros los hijos de Dios? El bien es que la mayoría, pero muchas veces no se nota por causa de la separación y la distancia, el distanciamiento que nos caracteriza. Los malos se unen y hacen mucho ruido. Eso es característico del miedo que los inspira. El mismo pánico hace que ellos hagan alboroto y griten y esas cosas, pero el que está confiando en Dios no tiene que moverse, porque Dios va a actuar. Como continuamos leyendo, dice: pero tú, Israel, como habla del pueblo de Israel, con esta afirmación se dirige a su pueblo para marcar la diferencia entre ellos y las naciones paganas. Aquí Dios les recuerda que son escogidos siervos de Dios. Y esta es la gran diferencia que no deben olvidar. De la misma manera, la iglesia del Señor tiene que mantener la diferencia con el mundo. El apóstol Pedro nos recuerda y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciares las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Esa fue la oración de nuestro Señor por los suyos. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículos 15 y 16. Y para que logremos este objetivo, el mismo Señor aseguró que se estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esto hace la diferencia entre nosotros y el mundo que nos rodea, y la seguridad de nuestra fe y la esperanza es protegida por la divina experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Continuamos leyendo. A la exhortación para reanunciar el miedo le siguen palabras de afirmación para que inspirar el sentimiento de seguridad en el pueblo de Dios. La garantía de la presencia divina: yo soy contigo. Y saber que Dios está presente es suficiente como para descansar reposadamente. Esta conciencia de seguridad debió inspirar al apóstol Pablo al decir: que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Una consecuencia de esta presencia debe ser nuestra fortaleza. Esto nos lleva al siguiente punto. Estamos leyendo que dice: yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Esta es la transfusión de la fuerza para reponer nuestra debilidad. La garantía de nuestra ayuda y sostén: siempre te ayudaré, siempre te sostendré. O sustentaré, pero mejor dicho. Con afirmaciones como esta no es imposible vivir intimidado por las circunstancias. O sea, no se puede vivir intimidado por circunstancias y por problemas cuando hay aseguraciones así. Dice: los enemigos no dejarán de merodear procurando debilitar nuestra confianza, pero la conciencia de la presencia divina nos dará la fuerza para sostenernos. Y una cosa que les quería recalcar aquí: las cosas que pasan y las personas que hacen injusticia contra el pueblo de Dios no van a durar para siempre. Porque mientras más uno ora, más uno busca de Dios, ascuas de fuego
se van acumulando sobre sus cabezas, y si no se arrepienten ellos y buscan de Dios, también va a llegar el momento pues que van a ser quitados y ya no van a poder regresar, van a ser avergonzados, porque la palabra lo dice. Y qué vergüenza esa que no pudieron cumplir con su mal, sino que tuvieron que rendirse también a los pies de Dios ellos, porque saben ellos que no pudieron continuar con su maldad. ¿Me entienden? Pero vamos a continuar leyendo, y dice aquí: conociendo Dios la naturaleza débil de Israel, les ha prometido no solo defenderlos y estar prometido defenderlos y estar con ellos, sino hacer desaparecer del escenario la presencia de sus enemigos. Es que un horizonte despejado de amenaza debiera infundir valor e entusiasmo en la adoración. Maravillosos los efectos del sentimiento de seguridad en el pueblo de Israel, o en el pueblo del Señor, mejor dicho. La bendición de esta paz es que no será alterada por nada y está garantizada. No será alterada por nada y está garantizada por el mismo Dios, quien se ofrece como socorro para el pueblo. Finalmente, observamos que se dirige a vosotros, los pocos de Israel, y una minoría de comparación con los enemigos, cosa que había significado siempre un motivo de espanto para el pueblo. También la iglesia del Señor, también a la iglesia del Señor le dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre les ha placido daros el reino de Dios. Lucas 12:32. El Dios de las minorías está atento a guardarlas y defender puesto la causa justa de ellas. Las grandes obras de Dios se hacen no con grandes multitudes, sino con grupos pequeños y débiles, pero confiados en el poder de Dios. Muy interesante eso, sí, porque cuando uno está confiado con el poder de Dios, mi hermano, siempre lo que vienen son bendiciones. Continuamos leyendo, dice: al hablar de seguridad en el mundo, en un mundo amenazado, por el terrorismo y violencia doméstica y los brotes constantes de inestabilidad política, es un tema inevitable. Actualmente la sociedad adolece de una seguridad real en todas sus trastos. Solo Cristo puede ofrecer verdadera seguridad, ocupando el corazón del hombre y apartando de él la violencia y la maldad que mantienen en el acecho contra semejante. Hemos aprendido que en toda la experiencia de reconciliación es Dios quien toma siempre la iniciativa de buscar, convocar, promover los medios para que el hombre llegue a entenderlo. Que los dioses creados por la imaginación o piedad mal dirigida carece del poder para defender a los que confían en ellos. Descubrimos que Dios tiene el control de los confines de la tierra y que puede usar uno de sus enemigos cuando sea necesario para nuestro propio bien. Finalmente aprendimos que la paz y la seguridad de nuestras almas no solo descansa en el hecho de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sino además que nuestra visión será transformada para ver a fin de nuestros enemigos y la victoria definitiva de nuestro Salvador. Cosa tremenda, ¿verdad? Porque déjame decirles, en estos tiempos la seguridad, como habíamos hablado, es bien importante, porque están pasando cosas muy tremendas y hoy en día pues no podemos confiar en nadie. La Biblia lo dice, que nosotros no podemos confiar en nadie. ¿Por qué? Porque no nos va a dar nada, no hay seguridad, no hay estabilidad, no hay nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir buscando la presencia de Dios para que Dios nos proteja a nosotros siempre. Vamos a estar a las 5 preguntas de hoy. La número 1 dice:
¿A qué debemos la consistencia de nuestra fe? Y la respuesta dice, la debemos a la presencia protectora del Señor que nos hace sentir seguros. La segunda pregunta dice, ¿qué es lo que Dios quiere hacer antes de imponer un juicio por su autoridad? La respuesta dice, Dios quiere establecer un diálogo conciliador. La tercera pregunta dice, según Deuteronomio 2:25, ¿quién producirá manifestaciones del poder de Dios a las naciones paganas? Y la respuesta es temor, porque son naciones paganas, pues si no se convierten a Dios, pues imagínate, van a tener temor ellos, porque Dios como quiera le va a infundir eso. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es el mensaje de Dios a los babilónicos? La respuesta dice, intentaba crear en ellos convicción sobre la inutilidad de sus dioses. La última pregunta, número 5, dice, ¿qué denota la expresión yo soy tu Dios que te esfuerzo, que se encuentra en Isaías 41, 10 y 11? La respuesta dice que es la garantía de nuestra ayuda y sostén. Otra cosa que quería hablar antes de cerrar con broche de oro y despedirle hasta la próxima video, es que había en una ocasión un show de televisión que le llaman Los Vikingos en inglés, Vikings, y en los últimos episodios pues los vikingos que eran rusos, que ya eran cristianos, ya no eran, según se llamaban ellos, entre comillas, cristianos, no eran paganos, pues iban a hacer guerra contra los vikingos paganos, y lo primero que dijeron ellos, vamos a acabar no tan solo con ellos, sino con sus dioses también. Entonces los vikingos paganos se paniquearon bastante, pero no era por la presencia de Dios con ellos, sino porque ellos tenían un número exagerado de soldados que eran bastante brutales y eran muy gente que mataban sin pensarlo dos veces. Y de verdad cuando se fueron a guerra con ellos perdieron, porque de verdad los mataron casi a todos los paganos. Pero cuando miramos a ver en la historia, especialmente en el poder de Israel, cuando él mencionaba el nombre de Dios entre los dioses, pues se paniqueaban porque sabían ellos que Dios iba a actuar, iba a defender al pueblo de Israel siempre y cuando se mantuvieran ellos en la brecha buscando su presencia y no se ponían con idolatría y a caer en pecado pues de muerte, como se dice. Pero cuando nosotros nos ponemos en esta seguridad y confiamos en la seguridad de Dios y vivimos por ella a través de su palabra, no tenemos que preocuparnos de nada, porque Dios nos va a ayudar a nosotros siempre. No importa el problema que tengamos, lo que estamos pasando, Dios nos va a ayudar. Su palabra lo dice. No tenemos que buscar más allá. La palabra de Dios lo dice. Lo que pasa es que tenemos que vivir ahí como Dios nos manda y confiar siempre en Dios. No importando lo que pase, que Dios nos va a ayudar. Le digo por experiencia propia que muchas veces he tenido problemas y Dios me ha ayudado bastante. La gloria sea para Él siempre. Hasta aquí vamos a dejar este video. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos pronto en otro estudio de escuela dominical, que va a ser el número 22. Ya pronto vamos a estar donando los libros nuevos. Si tienen alguna pregunta, por favor dennos en los comentarios. Y por favor les pedimos que le dé like, se suscriba y comparta estos videos para que siga promoviendo la escuela dominical Historia Bíblica y Misteriosa. Que Dios le permite. Tenemos grabando más videos más diferentes, hablando de muchas cosas, pues, cosas que están pasando hoy en día, que nos van a ayudar pues a entender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Dios me los guarde, Dios me los cuide y nos veremos pronto en la Historia Bíblica Misteriosa y Dominical. Dios me los cuide, que pasen un día muy bonito mañana y muy buenas noches. Bye.